Ya estamos en el café de Diario 55, hoy con la presencia de un candidato, no es aspirante a una candidatura, ya es candidato oficial de Opción Democrática, el partido de Virginia, sí, pues ya, bueno, aunque tenga Minú ahí detrás, pero Virginia es la presidente. Sí, ya, pero como que eso de partido de Minú no se le quita, ¿no? No se le quita. Eso no lo pierde, ¿no? Ese sello no lo despintan. Pero es como el PRD, también el partido de Peña Gómez. Sí, el de Leonel. El de Leonel. Danilo. Sí. ¿Y Abinader tiene partido? Parece que sí. Buenos días, Alexander Hermoso está con nosotros. Buenos días, muchas gracias. Y aspirante todavía, porque hasta que la convención de nosotros no llegue, hasta que ese proceso no se agote, que uno esté ya oficialmente, somos aspirantes. Que claro, no proclamado todavía. Exactamente, ese proceso que se llama la proclamación tiene que darse, pero ya obviamente con el trabajo que se ha estado realizando de estos años, pues sabemos que sin lugar a dudas estaremos en la boleta en la que participe Opción Democrática, que es el partido mío y de mucha gente más, aunque nuestra presidenta es Minú Tavares Mirabal, nuestra candidata presidencial será Virginia Antares, pero sin duda que históricamente, cuando sobre todo hablábamos de esos caudillos, se identificaba un partido con su líder porque además solían ser los candidatos a presidentes eternos. Entonces, para mucha gente que nos suele decir el partido de Minú, la primera que le va a decir a ustedes, no, un momento, eso no es mío, es la misma Minú. O sea que, y por eso en parte estamos ahí. Pero la muestra es diferente a la realidad, Alexander, porque dicen que es un partido que está repartido entre familias. Bueno, yo te diría, como en otras ocasiones me ha tocado aclarar, que depende a qué llamemos repartido entre familias. Porque si es porque Minú Tavares Mirabal, que es la presidenta, ha designado a alguien de sus hijos, sus sobrinos, sus primos por dedo, pues entonces sí calificaría, como a veces se da en otros partidos. Pero aquí no, aquí hay muchas personas que a final de cuentas representamos una familia de la buena política, pero entre ellos hay hermanos, hay primos, hay esposos, que si uno se ha identificado con el partido, pues qué bueno que el otro también o la otra así lo entienda. Porque también hay partidos que familias que se han repartido cada uno en los partidos mayoritarios a los fines de, bueno, el que llegue a los demás. Pero no, aquí realmente se dan ambos escenarios, esposos, amigos, familiares y a final de cuentas, qué bueno. Y asimismo que siga llegando mucha gente buena a Opción Democrática. Pero que genera conflicto, aunque tú digas tiene un trabajo hecho, a nivel de proyección, a nivel de imagen, se generan unos conflictos. Mira aquí en Santiago lo que ha pasado con el PLD, que se ha corrido ese tema de que una familia ha querido manejar posiciones. O sea, eso genera una roncha. Igual en el PRM se han dado situaciones que nos compartía el otro día la diputada Soraya, de que espérate, nosotros entendemos que si tú eres la esposa o el hijo de un diputado que murió y que esa diputación a la familia le costó dinero, está bien, pero si tú sales de ser diputado para darte un puesto de alto nivel, no puede venir también un mismo miembro de la familia a ocupar la diputación, no, por lo que la práctica y se entiende, se ve mal, se entiende, pero ¿quiénes son los que deben legislar cómo se hagan las cosas? En ese último punto, el Congreso, los mismos diputados, los mismos legisladores son los que tienen que legislar y hacer ese trabajo de decir, bueno, ante tal escenario el panorama es este, ante tal escenario el panorama es este, pero estamos hablando ahí de herederos, que no es el caso de Opción Democrática. En Opción Democrática, al día de hoy, que es lo que puedo hablar, porque en 10, 20 años la vida da mucha vuelta y en la política más, pero al día de hoy no hay nadie ocupando una posición que no se haya elegido. Y eso es un punto que tenemos que distinguir en Opción Democrática. Cualquiera puede aspirar, incluso para las elecciones del año pasado a la presidencia del partido, hubo dos candidaturas. Hubo dos candidaturas para presidenta y hubo dos candidaturas para vicepresidencia. O sea que a final de cuentas es un asunto donde se elige, obviamente el electorado, la militancia de Opción Democrática, elige a sus representantes, pero no hay ninguna herencia. Ahí no hay nadie, mira, como ya yo no estoy, tómalo tú. Eso es un punto diferencial, pero para el tema del Congreso, sin dudas, a ellos mismos, que lo que pasa es que cuando nos conviene, cuando a ellos les conviene es bueno, pero cuando no les conviene es malo. Entonces necesitamos legislar, no solo allá, sino también aquí en muchísimos aspectos de la municipalidad, y por eso es que estamos aspirando a regidor en el 2024. Entonces, ¿te parece que en un partido político está bien que estén los miembros de una familia en la cúpula
por el hecho de que todos trabajan, de que todos se fajan por el Si partido. no hay una legislación al interno o al externo que lo prohíba, claro que sí. Que sea elegido. Elegido va a ser la distinción. Tú puedes establecer parámetros. Por ejemplo, en Opción Democrática se estableció en los estatutos que quien aspirara, quien fuera la presidenta o el presidente del partido no podía aspirar a la presidencia. Eso no lo dice la ley electoral, eso fue una decisión de nosotros. Y por lo tanto, cuando Minú y Alexandra Suet aspiraron a la presidencia del partido el año pasado, sabían que la que ganara no podía aspirar a ser presidenta. Entonces, vuelvo y te digo, cada partido tiene la opción de normar y de organizar su casa. Lo que pasa es que los partidos tradicionales y la vieja política, como todos la llamamos, pues no acostumbra a hacer eso. Porque hoy me conviene tal vez quejarme, pero mañana no me va a convenir. Entonces yo quiero hacerlo. Entonces es vital. Debe haber unos ciclos. En algún momento tenemos que hablar que los legisladores, por ejemplo, no agoten más de 2 turnos. Eso puede ser algo que en algún momento aquí se trate, para que no tengamos un diputado 20 años y cuando se va deja al hijo. O cuando él se va de diputado a senador, pone a el hijo a que vaya como diputado, aunque no haga ni campaña el hijo, porque pasa con los votos del papá. Son cosas que ojalá mejoremos, pero al final de cuentas, esas decisiones vienen del Congreso y sabemos que es muy difícil, por no decir imposible, que ellos mismos se armen y planifiquen esas posibles trabas para sus aspiraciones. Pero hay acciones que están escritas que tú no tienes que ejecutarlas necesariamente como están. O sea, los partidos, como tú señalas, tienen sus estatutos, tienen sus reglamentos, que nada tienen que ver quizás con lo que dicte la ley electoral o la ley de partidos. Pero la cara en estos momentos de Opción Democrática, sin lugar a duda, que es José Horacio. La cara. Entonces, se vincula, se relaciona su hermana ahora siendo presidente. O sea que hay mucha coincidencia en todo esto. Sí, pero te digo que coincidencia tal vez no sería la palabra, si no es un tema de realidad. Se abrió un proceso en Opción Democrática donde cualquier militante podía asumir la candidatura, la aspiración a ser la candidata. Virginia asumió ese reto y recibió el apoyo casi totalitario de nuestra militancia. Pudo haber sido yo, pudo haber sido cualquiera de ustedes que fuera militante y no por eso le vamos a restar méritos. El contexto ahora, que es hermana, sí, pero no es un asunto que vaya a ser una realidad, es el primer proceso donde Opción Democrática va a aparecer en la boleta electoral, porque ya, aunque venimos luchando en este batallar desde 2015, entre negación de derechos, violación de derechos en nuestro prejuicio, como ahora, que la Junta no nos dio un centavo este año. Entonces hemos estado luchando con eso, pero a final de cuentas, no importará el partido, por decirlo así, si quienes han sido electos reúnen las condiciones para hacer la candidatura a la que aspiran, qué bueno que tengan esa formación. La formación de Virginia, por ejemplo, ya que ustedes la han mencionado, viene de tradición, al igual que toda su familia, de batallar, de luchas contra la dictadura, padre exiliado. El que conoce la historia de José Horacio Rodríguez, obviamente, maneja un poco la de ella. Exiliados de la era de Trujillo, que lucharon contra la dictadura y vienen de esa herencia, pero además Virginia tiene la escuela política, que es por donde se vincula primero a estos movimientos y está ahí en YouTube disponible y es una formación para cualquier persona que esté en la política, excelente. Entonces, vuelvo y te digo, fue electa, excelente. Que tenga un vínculo con alguno de nosotros, pudiera ser hermana mía, ojalá, que bueno que fuera parte de nosotros, de los Hermosos, pero también de los Rodríguez. Óyeme, y tiene la capacidad que se necesita para cualquier puesto electivo en República Dominicana. Óyeme, ahí no podría haber problema. Tiene la capacidad. Alexander, en los últimos estudios de mercado electoral que se ha presentado, no marca ella. ¿Qué están ustedes haciendo para cambiar eso? Bueno, yo te diría que no necesariamente como tú dices, al contrario. Ha sorprendido a muchas personas que se mueven en este ambiente político que la están incluyendo a ella en encuestas donde normalmente aparecen los 3 o 4 grandes. Y habiendo todavía tantos partidos que no se han definido si van a ser aliados, bisagra o como le aplique, porque algunos son aliados y otros sabemos que son bisagras, ella está apareciendo ya. Y entonces eso para nosotros es un beneficio, eso sin duda lo vemos como positivo, porque Virginia se está dando a conocer. ¿Con quiénes está ella compitiendo en el plano al día de hoy? Con Leonel Fernández, que no se cansa, pero que ya ha estado 3 veces, como sabemos. Con Abel Martínez, que viene de aquí de Santiago desde el 2016, Cámara de Diputados anteriormente, y con el presidente actual de la República. Entonces, cuando a ti te cuelan
en esa lista de esos 3, donde la población que miden entiende que son los mayoritarios, pues sin duda que tú estás ganando. El trabajo se va a seguir haciendo, obviamente, apenas ahora en julio, que hay que tener pendiente, que ahora en julio es que se inicia el tiempo de pre-campaña. Y como nosotros no tenemos desde hace un año haciendo campaña como los demás, pues sin duda las mediciones varían, porque ahora es que se debe hacer ese trabajo. Entonces, legalmente hablando incluso, ni siquiera tendría ya que haber aparecido en una encuesta en junio o en mayo. No, porque nadie. no había. Nadie. Exactamente. Entonces, de aquí a diciembre y enero y febrero, sin duda ya del año que viene, el trabajo mensual que se ha estado haciendo va a ir creciendo. Ella está en Nueva York, en los próximos días va a estar en Nueva York en un encuentro allá con los compañeros y con los dominicanos de la diáspora. Y así mismo va a estar también viniendo a Santiago y está haciendo un trabajo, está haciendo el trabajo base que necesita cualquier candidato presidencial. Primero, darse a conocer sin dudas, y segundo, que se vean sus propuestas. Y ojalá pudiéramos nosotros tener el lujo de verlos en un debate. Eso sería muy interesante, que pudiéramos ver en un debate con qué vienen los candidatos presidenciales de cada uno de esos partidos, sobre todo los que han estado 4, 8 años y no han hecho lo que dicen ahora que quieren ir a hacer. El lunes teníamos a Cerulla ahí sentado en ese lugar donde te encuentras, y nos decía que las propuestas de un candidato, y lo hablaba él desde su experiencia, un veterano como Julián Cerulla, él decía que las propuestas de un candidato a favor de los más necesitados, de las clases más desfavorecidas, de los pobres, de los que no tienen voz, cuentan poco cuando no se tiene una maquinaria, una estructura partidaria que el día de las elecciones pues te lleven la gente a votar. ¿Ustedes cuentan con esa estructura? Estamos trabajando con eso. Mira, tenemos una muy buena experiencia. Podríamos decir tal vez que fue el piloto, que fue Guardianes por la Democracia. Guardianes por la Democracia fue ese movimiento de jóvenes no vinculados en ese momento al partido en el que estábamos, Alianza País. No eran militantes de Alianza País, pero sí entendieron que las cosas no estaban bien. Y que como en la Junta, a final de cuentas, quien gana es lo que dice el acta, no necesariamente lo que digan los votos, porque lo sabemos todo, que acta mata votos. Y ese movimiento de Guardianes por la Democracia se metió en la Junta sin pedir ningún centavo a cambio, o sea que ni siquiera eran los delegados tradicionales que tú le pagas, y se metieron ahí a contar. Y en el Distrito Nacional hicieron un trabajo reconocido por la misma Junta, públicamente, y reconocido por los demás partidos. Tenemos cientos de experiencias de partidos donde había una persona de Guardianes por la Democracia, que el delegado tenía que ausentarse y decía, me voy tranquilo porque tú estás aquí. Sí, pero eso es una cosa diferente. Una cosa es un guardián ahí, otra cosa es el movimiento. El movimiento también, sí, te lo divido en dos por eso. Pero para cerrarte con los guardianes, ya en Santiago se está trabajando. Tenemos a Julio Hernández, que anda aquí incluso conmigo, que es parte de esa estructura de los guardianes para que defiendan el voto de lo que llegue ese día. Previo, y sin dudas, que hay que movilizar, hay que tener esa capacidad. No de que 1 millón de gente me dio likes en Instagram y ya yo tengo 1 millón de votos. Esa es la mentira más grande que se puede creer cualquier candidato. Usted tiene primero que saber quiénes son sus votantes, con un trabajo previo que uno hace varios meses, y además tener la capacidad ese día de saber a quién hay que mover, que no es comprar votos. No es que usted no va si no le dan 500 pesos. En Opción Democrática eso no es. Podrá ser en otros partidos. Ahora, tú sabes que está Ramonita, que está en silla de ruedas. Tú sabes que está fulano, que necesita un transporte porque le queda a media hora, 1 hora de su casa y no tiene. Y tú como candidato puedes, y dependiendo de los fondos que tú manejes, que es verdad, algunos manejan más y otros manejamos poco, mover esas personas. Entonces, los dos trabajos son importantes. 3, primero conocer tus votantes. Segundo, tener disponibilidad de una logística para quienes requieran algún tipo de asistencia de movilidad. Y tercero, las personas ahí, delegados o guardianes de la democracia, que defiendan el voto, porque después que tú hiciste la inversión, vamos a ponerlo en ese escenario, de mover a Ramonita en la silla de ruedas, la trasladaste allá y la devolviste para su casa, que ese voto no cuente. Que te lo pongan como voto nulo, o que se lo repartan en la mesa con otros delegados de los que estén ahí si tu partido no está, como pasó aquí en el 2020, en el 2016, en el 2012. Entonces es todo un sistema, más que un solo movimiento, es un conjunto de cosas. ¿No confían en la Junta? ¿Tus palabras no hacen pensar eso? Yo confío en la Junta y aspiro a que esta Junta Central Electoral, en su primer proceso 2024, haga el trabajo real al que está llamado.
porque en las elecciones anteriores, de las cuales tengo más de 12, 14 años participando, desde que tuve mayoría de edad, que fui a votar, participé en una mesa electoral, en ese momento creo que fui vocal, después me pusieron como presidente en algunas ocasiones y ya cuando entro al partido político en el 2015, asumo como delegado político ese rol, que es verdad, no puedo estar en una mesa sola fijo, pero ahí yo he visto cómo no se cuentan los votos, cómo presidentes de colegios electorales, en vez de defender, se han parcializado hacia un partido. He estado en la Junta Central Electoral, después de las elecciones 2020 y 2016, una semana, 10 días, pasándome el día entero, cuando se han hecho esos conteos en la Junta Central Electoral y no en las mesas como corresponde. He estado ahí cuando la mayoría se han puesto de acuerdo para contar solamente el 40% de lo que falte, que eso es una muestra suficiente. Y como es la mayoría, la Junta lo acepta. Pero peor aún, yo he estado ahí en el 2020, esa noche de las elecciones municipales, presidenciales, cuando los delegados, las mesas se complicaron con el conteo del voto preferencial de los diputados y todo lo demás. Y estuve ahí a un 4 de la mañana, cuando estaban llegando los policías electorales, los militares electorales, con las urnas abiertas, diciendo, allá todo el mundo se fue, yo metí todo aquí y aquí lo traigo. ¿Qué garantías hay de una urna que llegue abierta? Ninguna. Y esos votos, a final de cuentas, por el desorden que hubo con ese tema, se contaron algunas, porque vuelvo y digo, ni el 50% de lo que llegó allá se contó. Y yo estuve ahí, o sea que a mí nadie tiene que venirme a teorizar, ni a decir que se hace y que no pase en la Junta, porque experiencia en ese tema, lamentablemente, tenemos esa experiencia. Quisiéramos que fuera otra, y aspiramos, confiamos, que en el 2024 sí habrá un buen conteo. Es nuestra posición. Vamos a recibir a Xiomara en lo que contamos. Y el café. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. 3 presentaciones, Suardí, Perla Roja y Gran Sierra. Cultivado desde Rancho Arriba, Cordillera Central, Barahona. Gracias, Xiomara. Café Santo Domingo. Vamos a publicidad, ya regresamos. Alexander Hermoso está con nosotros. Es aspirante a una regiduría en el Ayuntamiento Santiago. Opción Democrática es el partido. Ya regresamos.
Alexander Hermoso está con nosotros de Opción Democrática, es aspirante a una regiduría aquí en el municipio de Santiago. ¿Cómo está conformada la estructura dirigencial de Opción Democrática? Bueno, Opción Democrática en Santiago, la estructura a nivel de estatutos refiere a las redes que son municipales, y cuando ya en una provincia haya varias redes municipales, entonces se hace una especie de familia, de gran red, dirigida por el municipio cabecera de esa provincia. En el caso de Santiago, obviamente, y en general en Opción Democrática, que hemos estado creciendo y desarrollándonos, de lo más reciente, por ejemplo, fue en La Vega, que ya incluso tenemos un aspirante a diputado en La Vega, que se anunció la semana pasada. Aquí en Santiago, hasta ahora como estructura, solamente tenemos lo municipal. Sí, ya con contactos hay alguien registrado para ser director en Jacagua. Tenemos otra persona interesada que podría asumir la dirección en Puñal, y en la medida que esas candidaturas van saliendo, pues se están formando los diferentes equipos ya de la provincia. Pero esa es la idea para hasta tener ahora. una referencia, ¿cuántos comités de base tienen ustedes? Nosotros trabajamos las redes. Entonces, ¿La red es el equivalente a un comité de base? Podríamos decir que sí, que sería el equivalente como un núcleo que reúne un grupo de militantes. ¿Y cuántas personas tiene una red? ¿Es ilimitado? Mínimamente de 14 a 15 es la idea, y ya cuando excede ese número, que se siga multiplicando. Entonces, también tenemos la opción del militante, vamos a decir, una especie de militante pasivo, una especie de integrante sin compromisos que está a favor de Opción Democrática, puede participar de alguna de las actividades que hagamos, pero no está en la coordinación. Tenemos esas dos modalidades porque también, en el caso de Santiago, sabemos que, a diferencia de la capital, hay que estar claro, la vinculación política no suele ser la misma. Los compromisos, el dar la cara, como vemos muchísimas personas en Santo Domingo, incluso figuras públicas, con uno u otro partido, aquí en Santiago, es un poquito más difícil. Entonces tú tienes ahí personas que a veces ni se quieren registrar, aunque te apoyen económicamente, participen de las actividades, te manden un mensajito, pero te dicen, no, espérate, que no puedo por esto. ¿Y ustedes no sospechan de eso? De uno que aporta y eso, pero no se quiere... Si tú lo conoces... Porque hay gente que hace eso con muchos grupos. Si tú lo conoces, vamos a darle beneficio de la duda, porque tampoco estoy diciendo que aportan 10 millones de pesos. Ojalá uno de los conocidos, porque tampoco le recibimos dinero a todo el mundo, pero ojalá uno de los conocidos, y de cara a mi candidatura, dijera, bueno, mira, no puedo dar la cara, pero toma, tú sabes que yo tengo 20 años trabajando, tomo $1 millón de pesos. Ojalá que sí, estamos abiertos, ahorita damos los detalles. Pero lo que te quiero decir es que, sin dudas, sabemos que hay personas que llegan a los diferentes partidos, y eso, de todos los que han sido presidentes, uno sabe las historias, que cuando fueron tal vez a un primer intento, nunca apareció nadie que les diera, y cuando ya las encuestas lo ponían de primero, la gente llegaba sola. Entonces sí, eso se da, pero hasta ahora no se ha dado el caso en Opción Democrática, porque a final de cuentas dependemos de la colaboración de todo el que sea simpatizante o militante, porque, como decía ahorita, no recibimos dinero público, no tenemos un centavo de la Junta, y hay muchas cosas que hacer. La función de Minú, ¿cuál es? Minú es la presidenta del partido. Ella es la presidenta del partido. Ella es la presidenta del partido, ella fue elegida la presidenta del partido, y está obviamente en las funciones administrativas, está ella como presidenta. José Horacio Rodríguez fue electo como vicepresidente, que, como decía ahorita el compañero Samuel Bonilla, que es candidato ahora mismo, aspirante a candidatura de diputado en Santo Domingo, fue también intentó ser el vicepresidente, y Franiel Genao, que es el secretario general. Esa es la estructura, vamos a decir, de nuestra comisión política, más 16 personas que le acompañan a nivel internacional, porque está la representación de Estados Unidos ahí en ese grupo, y obviamente ellos son los que llevan el día a día de las diferentes secretarías, hay muchísimas en Opción Democrática. El número de las redes, ¿cuántas redes tienen ustedes en Santiago? Bueno, en Santiago solamente está operando una, la municipal, con la cabeza de la dirección provincial, que tiene somos 11 personas, que integramos la cabeza de esa, que sirve también a los fines prácticos como provincial, porque mientras se terminan de formar la de Puñal y la de Jacagua, que son las dos que están más avanzadas, pues desde aquí se va diligenciando todo, porque además de Santiago tenemos 2 miembros en la dirección nacional, en la dirección política nacional, que es Horacio López, que estuvo con ustedes y es candidato a senador, y Alexandra Suet, que es candidata a diputada por la 3 también, que son ese enlace, obviamente, de los temas provinciales hacia las decisiones que se tomen a índole nacional. Y no es tan tarde, no es tan tarde ustedes, no es tan tarde para todos estos procesos, porque
aquí se proyectó a Minú cuando salía del PLD, que era diputada, como una opción real en este país, y sin embargo ha pasado el tiempo y como que se ven rezagados. Te digo, vamos a ver el tarde. Si es para las elecciones de 2024, ahora el 1 de julio, el sábado, fue que inició el periodo preelectoral. Pero o sea, que Opción Democrática no se fundó hoy. No, pero ahí vamos, esa es la segunda parte. Minú sale del PLD efectivamente, en el 2016 aspiró. Fue la candidata presidencial, representó en la boleta de Alianza por la Democracia en ese momento, en el cual incluso yo figuré también en ese primer intento ahí aprendiendo un poquito de política recién ingresado. Pero ¿qué pasó con Opción Democrática en ese historial? Bueno, lo primero es que la Junta, pese a nosotros tener todas las condiciones que exigía la ley en ese momento para hacer un partido, nos negó el reconocimiento. Eso llegó hasta el Constitucional. ¿Y qué ordenó el Tribunal Constitucional? Óyeme, pero tienen más requisitos que muchos de los que ustedes han aprobado. ¿Qué es lo que pasa? Claro, sabíamos que habían unos intereses por encima de la ley para que eso no pasara. Y nos dan el reconocimiento. Viene la ley electoral nueva, la que es la anterior, porque ya la modificaron, aunque poca cosa, pero la modificaron, y estableció que los partidos nuevos no podían ir aliados. Entonces nos ponía a nosotros en una desventaja de desaparecer en el 2020. ¿Qué tuvimos que hacer? Fusionarnos como una vía de mantener nuestro reconocimiento. A las 2 semanas no habían pasado de nuestra fusión que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional que se limitara a los partidos nuevos. Porque esa ley electoral anterior tuvo alrededor de 20 recursos de inconstitucionalidad, fallados en contra. Entonces, ahora, en el 2024, es la primera vez que Opción Democrática va a aparecer en una boleta y no con Minú Tavares Mirabal, porque ella, si bien es cierto que agotó en el 2016 esa posibilidad, ha entendido ahora mismo que ese paso de la presidencia debe ser relevado y por eso buscamos otra persona que fue electa, como decíamos ahorita, Virginia Antares. Entonces, Minú ha estado ahí. Minú ha estado ahí. No ve posibilidad. Minú entendió que era más provechoso de cara a Opción Democrática y de cara al país que una persona joven asumiera ese rol de liderazgo de la presidencia. Porque en Opción Democrática eso sí está claro, que ni somos perpetuos, ni esto es de nosotros, sino que es un asunto democrático. Y obviamente su experiencia política le indicó a ella que era preferible que otra persona diera ese paso. ¿Se puede decir que Minú ha sido exitosa en la gerencia del partido? Cuando a esta altura, aquí en Santiago, ustedes no tienen estructura más que en el municipio cabecera. Claro que sí, que fue exitosa. Porque ¿Cómo se evidencia eso? ¿Cómo se evidencia? Primero, teniendo el reconocimiento, pese a todas las trabas que nos han querido imponer vía la Junta Central Electoral en ese primer momento. Segundo, no lograron que desapareciéramos cuando nos fusionamos con Alianza País. Y cuando estábamos con Alianza País, que apenas se deshizo esa fusión el año pasado, había estructura en Santiago, en Licey, en Tamboril, en Puñal, en Baitoa, que hicimos de Opción Democrática con Alianza País. Entonces, mientras estuvimos en la fusión, esas direcciones también eran parte de Opción Democrática. Pero se evidencia que eso no era de Opción Democrática. Sí, se trabajaron porque tenemos no al día de hoy. Bueno, pero vuelvo y te digo, si apenas tenemos el reconocimiento del año pasado, cuando ya la Junta entendió que sí, que efectivamente la fusión no se había logrado y nos devolvió el reconocimiento, más el trabajo de este año preelectoral que se está haciendo, es un asunto que no podemos compararnos con el que tenga 10 años. Por ejemplo, ya Alianza País debe tener alrededor de 10 años a estas alturas, y los demás ni se diga. Entonces es un trabajo constante, con unas puertas abiertas, pero con unas puertas abiertas con un ojo supervisor, porque Opción Democrática es la casa de todos, pero usted no puede venir aquí a querer lavar dinero. Usted no puede venir aquí con unas intenciones de aceptar un barrilito, de aceptar un cofrecito, de llegar al ayuntamiento y venir a cobrar 500,000 pesos por los permisos de una planta de gas. Es la casa de todos, pero la casa de todos los que tengan las mejores intenciones con este país. No para hacer su vagabundería ni salir millonario. Parece que está sobreviviendo el partido. No, está creciendo. Está creciendo. Ahora, no podemos aspirar a que un niño de 1 año corra un maratón de 42. Al niño de al año, ya para esa edad, ustedes saben que ya camina, ya comenzó, desde los 6 meses le comenzamos a dar comidita, aunque sea flojita, va creciendo. Y Opción Democrática es 1 año, apenas le dieron el acta de nacimiento hace 1 año. No fue que lo declararon tardío, porque si lo declararon tardío fuera pelotero,
Tal vez, ¿verdad?, fuera otro panorama, pero estamos creciendo y eso es evidente. No solo porque las redes sociales, que vemos más candidatos y más candidatas que se animan, no. También la militancia, yo no soy organización, pero sí uno recibe los reportes de cómo va creciendo la militancia y nos van informando periódicamente. Inauguramos en Santo Domingo tal, este asunto, en Puerto Plata, hicimos esto, en Nueva York se sumaron. Entonces, eso nos da a nosotros sin lugar a dudas el trabajo que se está haciendo, una muestra de ese trabajo, pero además, al haberse activado ya el periodo preelectoral, sabemos que más gente se va a ir sumando. Y en la medida que cualquiera de ustedes me sorprenda ahorita y me diga, mira, Alexander, ya yo estoy convencido porque yo lo conozco a ustedes, yo voy a asumir una candidatura. Ustedes traen también personas que van a ser militantes de Opción Democrática. O sea que, sin dudas, es un niño, está creciendo. Y en esa medida, claro, ya el año que viene le toca un reto con los que están graduados de la universidad y todavía nosotros estamos en pregrado, ¿verdad? Pero estamos dispuestos y vamos a echar el pleito. Y tenemos aquí en Santiago un super candidato a senador como Horacio López, Virginia Antares, ni se diga, y al Ayuntamiento de Santiago, entre muchos otros, tenemos un super candidato que se llama Alexander Hermoso. Pero eso depende de cómo se vea. Muchos podrían verlo como una declaración tardía, ese niño, que ya después de grande que lo declaran. Sí, podrían verlo, pero como genéticamente no se miente, porque la genética no miente, nuestra genética es de un año. Es de un año, porque por los procesos que nos ha tocado, si hubiésemos podido participar independientes o hasta aliados en el 2020 y ahora fuéramos al 2024, bueno, pues podríamos decir que tuviéramos ya camino a los 6 o a los 5. Pero realmente es nuestro primer año electoral, el 2024. No tenemos. Un embarazo de 6 años. Sí. Un embarazo Bueno, mira, hasta esa te la compro, que fue un embarazo de 6 años. Pero ¿cuándo que contamos lo del niño? Cuando nazca. Los 9 meses del embarazo no se lo contamos. Pero se quedaron de mano cruzada. No, para nada, no. Bueno, oye, por una muestra de lo que estamos viendo hoy. Llegar al Tribunal Constitucional, que fue el que nos reconociera los derechos, no fue quedarnos de manos cruzadas. El hecho de que aquí la primera reunión que se hizo en el 2016 estaba Minú, fue finales de 2015, creo, Minú y como 3 personas más. Y en Santiago tenemos ya más de, a partir, y que se ha notado más, sobre todo después que se deshizo la fusión, vuelvo y digo, de más de 200 y pico de personas, y todos los días tenemos esos reportes de más gente que se suma. Entonces entendemos que sí, pero reitero, también tenemos una gran cantidad de personas que por trabajar en el Estado, lamentablemente es una realidad, o por querer ser empleado del Estado, o por ser proveedor a alguna de sus empresas, no quieren aparecer en un padrón. Entienden que eso es una limitante, que no debería ser, pero sabemos que sí, que aquí eso se te toma en contra. Y eso es parte de lo que tenemos que cambiar. ¿Cómo puede Virginia pensar en conquistar el poder? ¿Cómo puede Horacio pretender alcanzar la senaduría por Santiago si no cuenta el partido con una estructura ramificada en Tamboril, en Puñal, en Villa González, en Navarrete, en Jánico, en San José de las Matas? Eso se ve muy difícil. Se ve muy difícil. ¿Qué no ha sido difícil en esta vida? No, pero cuando la cosa raya con lo imposible... Matar a Trujillo se veía difícil y lo mataron. No, cuando la cosa raya con lo imposible, es complicada la probabilidad. Pero estamos dispuestos a hacerlo. Mira, la probabilidad ahora mismo es muy amplia, está muy difusa. Porque lo que ellos están haciendo es lo mismo que está haciendo Alexander Hermoso a nivel municipal. ¿Qué estamos haciendo? Primero, preparándonos para asumir lo que implica los trabajos que estamos haciendo. Segundo, las diferentes actividades y reuniones y encuentros. No todos los encuentros y todas las actividades son públicas. Hay muchas reuniones que uno va de índole privado, con diferentes sectores empresariales, de los trabajadores sociales, de la Junta de Vecinos en mi caso, y se está haciendo ese trabajo. Porque vuelvo y te digo, uno de los mayores impedimentos que tenemos al día de hoy es la cantidad de gente que es amiga de Opción Democrática, pero no quiere aparecer en un padrón por las consecuencias que eso le puede tener. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Seguir haciendo ese trabajo que comenzó ahora el 1 de julio. No midamos que el candidato presidencial de aquí de Santiago y alcalde en nómina ahora mismo tiene un año haciendo. No podemos compararlo al presidente de la República que ha dicho que va a avisar, porque todos sabemos que va. No podemos comparar ese aviso de ellos, ese anhelo de ellos ya desde hace un año trabajando, con nosotros que hemos respetado los procesos. Desde la introducción dije, yo no soy candidato a regidor,
no ha pasado un proceso. Ahora, yo soy aspirante, entiendo que tengo el beneficio de los compañeros y entiendo también que voy a ser un regidor. Abel, pero el trabajo hay que hacerlo. Abel es aspirante también. No, pero ya ellos hicieron la consulta pero y ya él lo programaron. Confirmado. Pero ¿cuántos letreros ya no hay en Santiago desde el sábado para acá de miles de candidatos, incluido él? Tú no has comenzado a poner tus vallas. No, y van a ser pocas. Ya. Ojo, y van a ser pocas, porque primero tenemos un tema de fondos. Segundo, entendemos que no hay que llenar la ciudad de vallas si el trabajo se está haciendo. Nosotros sabemos que la gente que va a votar por mí está ahí. Qué bueno que me vean en una que otra valla, sí, eso va a ser bueno que me vean en una que otra valla y que aparezcan sobre todo quienes colaboren con eso. Pero además el trabajo del día a día, que de abogado, que yo era 20 horas abogado y 4 horas en los asuntos sociales de medio ambiente, pastoral y todo eso, que ahora esas 20 horas de abogado se están bajando a 10, a 8, porque todo lo demás es en planificación, en encuentros, en actividades, en reuniones vía Zoom o personal. Entonces, ese es el trabajo que tenemos que hacer. En el caso nuestro, de aquí a febrero, en el caso de Virginia y de Horacio que tú preguntabas, pues tienen ya un par de meses más para ese trabajo y esas elecciones. Pero nosotros, lo primero es que estamos dando la cara. Segundo, entendemos que podemos tener un buen resultado. Y tercero y más importante, vamos a demostrar que se puede tener un buen resultado. Pero no te descuides de tus labores profesionales, que hay muchos No, políticos no. que han terminado con una mano adelante y otra atrás. No se puede, no. Todo eso conlleva, eso es parte incluso de esa planificación, hasta presupuestaria. Con cuánto de tus ingresos tú puedes destinar a tus procesos electorales. ¿Qué tú puedes hacer? ¿Tú vas a llenar de vallas desde ahora Santiago porque tienes X cantidad para hacerlo? ¿O esas vallas deben irse programando, hacerse en X fecha por este periodo? Todo eso es parte de la planificación. Pero para lograr un éxito electoral necesitamos los votos. Por eso hay que estar todos los fines de semana mínimamente, porque entre lunes y viernes, ¿verdad?, está la parte del derecho más que otra cosa. Estar disponible para todos. Los encuentros con la Junta de Vecinos, por ejemplo, no es en el horario que tú quieras. Normalmente esos encuentros se hacen el día que esa Junta de Vecinos se reúna. Y tú puedes estar como yo, por ejemplo, que un martes doy clases de 6 a 9 de la noche. Y si a las 9 de la noche que te dicen te podemos recibir, tú tienes que coger para allá a esa hora. Eso es parte del trabajo. Y tener las puertas abiertas como tenemos nosotros, por ejemplo, las redes, para que el que nos ha escrito hasta ahora, siempre yo le he dado una respuesta. Entonces, todas esas puertas ayudan, obviamente, a que uno haga el trabajo de cara a un resultado positivo. Te notamos quejándote de la parte financiera. ¿Qué es lo que pasa con la Junta y ustedes? Bueno, la Junta en su análisis reiterado después que solicitamos la revisión es que para esos fines ellos entienden que nosotros somos un partido nuevo. Y como el parámetro es la participación electoral anterior, entonces ellos dicen que no nos toca. Pero para eso ellos entienden que somos nuevos. Para todo lo demás en la motivación, somos el partido fundado en el 2018 y que recuperamos el reconocimiento después que la fusión se deshizo. Entonces, sin dudas que nos coloquen en una desventaja, aparte de nuevos en el proceso electoral, también sin recursos. Pero eso conlleva también, y es parte de ese reto, que cualquier candidato de Opción Democrática al día de hoy tiene que enfrentar, y es de dónde va a sacar el dinero de su campaña. Porque primero, del partido, usted sabe que la Junta no está llegando, pero tampoco usted puede aparecerse aquí con me donaron 50 millones de pesos, yo no sé quién, porque ese filtro debe estar. Entonces uno depende de voluntarios. Voluntarios como tengo yo un equipo de 5 personas ahora mismo trabajando en que este proyecto sea una realidad. Ninguno cobrando, que a veces ni el Uber, para los que no tienen vehículos, ni el Uber a veces quieren que yo se lo pague. Pues me dicen, ese es mi aporte. Entonces así y lo que quieran sumar en lo adelante. Parece que la Junta entonces tiene la razón de que ustedes son un partido nuevo. Tú, para conveniencia, es un partido de un año, pero para otras cosas tiene 4. Qué bueno. Entonces, vamos a aclarar. De cara al proceso electoral, hemos dicho, es nuestra primera vez en un proceso electoral que Opción Democrática va a estar, porque en el 2020 fue Alianza País. De cara al proceso electoral somos un partido nuevo. Ahora, en este batallar de que se lograra ese reconocimiento, estamos desde el 2016. Pero en el proceso, sí. Entonces, en el 2020 ya competimos. Y en la decisión que autorizó, que reconoció que la fusión no se pudo hacer y que los dos partidos volvían a su origen de antes de firmar. ¿Cuál era el origen antes de firmar esa fusión? El 2019.
Entonces, es en el 2019 el parámetro que nos deberían tener. Pero es una interpretación acomodaticia, Alexander. Pero también por la Junta es una interpretación acomodaticia, porque ante el vacío que hay, que sabemos que esas leyes electorales se hacen muy a la medida de los que deciden en ese momento, entonces, mal está que no decida nada, sino que lo deja la interpretación de nosotros o de la Junta. Dos interpretaciones, vamos a verlo así, porque la ley no dice nada, pero en perjuicio de quién, de nosotros o de cualquier otro partido en ese mismo escenario. Sin entrar en los detalles de cómo se reparten los fondos entre el 80 de los famosos más del 5 y el resto para todos los demás. Entonces ustedes sí están de acuerdo, o sea, ustedes no están de acuerdo con que los congresistas reciban cofrecillos. Claro que no. Pero sí coinciden en que el Estado sustente a los partidos políticos. Sí, que los fondos públicos, si esa va a ser la versión, lo que pasa es que ahora mismo estamos en el híbrido, entre público y privado. Entonces, ¿cuál va a ser la decisión? ¿O uno o el otro? Tú tienes más forma de controlar y fiscalizar si el gasto es público. Si el gasto es privado, tú le dices a la Junta, me entraron 5 pesos. Salvo que la Junta se dedique a la Contraloría y demás, te investiguen y más cosas, pero en principio se cree lo que tú llevas. Entonces el fondo público es más controlable. ¿La postura tuya sobre eso? No, la postura mía es la de opción democrática. Yo aquí en esta pregunta es opción democrática. Fondos públicos, pero realmente distribuidos entre todos los partidos de cara a los procesos electorales, porque las aspiraciones, las precandidaturas, pues sin duda que se salen un poquito de control y además la Junta no tendría cómo discernir entre un partido que lleve 25 y otro que lleve 5. ¿Está bien que se le dé más a los que son mayoritarios? No. Si todos somos partidos, todos deberíamos recibir la misma proporción. Punto. Si tú quieres que no haya 200 partidos, pues entonces vamos a legislar en definir cuáles deben ser los criterios para que se considere partido. Ah, mire, usted ha ido a 5 elecciones y nunca ha llevado candidato suyo, siempre se suma, perdió el reconocimiento. Por decir un ejemplo de una decisión que cuando sea ley, pues sería aplicable. Ahora, fuera de ahí, pues sin duda que todos somos partidos. Todos somos dominicanos y todos podemos votar, tenemos 18 años. Ahora, si hay una sentencia que nos limitó los derechos entonces en todo caso político, pues bueno, ya esa es la excepción. Esos mínimos deberían incluir, para que, ok, te toca lo mismo, pero tú debes sacar un porcentaje también mínimo en las elecciones. Para subsistir, pero con tu candidatura, porque lo que pasa es para que el Estado te subvencione. Sí, pero porque yo no puedo darte a ti lo mismo que le doy a un partido que saca el 40% de los votos y te doy el mismo financiamiento a ti y tú lo que saques es un 0 punto tanto. Entonces no te reconozco como partido, pierdes el reconocimiento como está la ley. Eso digo, se requeriría una cantidad mínima. Se puede ser una de las medidas, pero no que cuando tú fuiste aliado al que ganó, ya entonces, porque vamos a lo mismo, la interpretación del 5, aquí ha pasado eso. Ah, no, fue aliado. Ah, no, en tal nivel sacó el 5%. Entonces, le vamos a dar como válido porque a nivel municipal sí sacó el 5%, aunque fue lo único que sacó. Entonces, esas reglas nunca han querido dejarlas bien claras para poder utilizar quien esté en el poder a su favor o en contra. Entonces, eso es parte de esas cosas que deben transformarse. Vamos al último corte. Ya regresamos con los minutos finales. Alexander Hermoso, de Opción Democrática, está con nosotros. Volvemos.
Alexander Hermoso está con nosotros de Opción Democrática. Tienen ustedes en agenda el partido en este proceso que se avecina, el tema de la alianza. Bueno, las alianzas todavía están abiertas, el plazo obviamente no ha vencido. Ya con algunos partidos sabemos que ha habido acercamiento, algunos ya se han decidido de que irán a alianza. Estamos esperando por lo menos a nivel de la dirección de Santiago cuál va a ser la propuesta, pero la dirección política en la última Asamblea Nacional que celebramos en marzo fue electa a los fines de gestionar todos esos procesos. Nosotros como dirección política en Santiago nos irán informando según en Santiago se vayan viendo opciones, porque eso también es algo positivo. No es que nos van a decir nos aliamos con, sino que a nivel interno el manejo que se le está dando es estamos en proceso de conversaciones con, para que también uno como dirección pueda hacerlo. Pero a final de cuentas, en el ayuntamiento, por ejemplo, va a llegar, entendemos que va a llegar esa diversidad de partidos, porque al no tener el arrastre ya de los votos del alcalde con relación a los regidores, 41 en el caso de Santiago y 13 de la circunscripción 3, que es la mía, pues ya nos va a dar más diversidad. ¿Cuál es el panorama actual, por ejemplo, en la 3? El partido del alcalde tiene 9 de los 13 y el PRM tiene 4 solamente, por ese mismo tema. En la medida que se sacaban más votos del alcalde, arrastraba X cantidad de regidores. Ya no, y es bueno que siempre se lo digamos a las personas, que usted en cada nivel podrá votar por una persona de un partido incluso diferente. Claro, yo aspiro a que en el caso nuestro sea siempre por Opción Democrática, pero eso nos va a ayudar a que el ayuntamiento no solo llegue a una diversidad de partidos, sino una diversidad de propuestas. ¿Y ese voto no se le va a sumar al alcalde cuando tú votas por un regidor? Ese voto se le va a sumar al partido de cara a sacar entre esos regidores cuál va a ser el mismo método de Home que los diputados. Aplica ahí, el mismo método de Home. ¿Cuál voto va a ser? ¿Cuántos votos tú tienes para elegir para una curul? Entre todos los regidores, toda la combinación de todos los regidores, los 13 que nosotros presentemos en nuestra boleta, se suma todo. Bueno, tienen 20,000 votos. Bueno, se le aplica ese famoso método de Home y de ahí salen 2 regidores. ¿Cuáles van a ser esos 2? Los 2 que seamos los más votados. Seamos 2, seamos 3, seamos 4, estaré ahí en ese paquete de los más votados. Entonces, eso hace que la gente sepa que tiene que marcar y eventualmente ya cuando uno tenga el número de la boleta y todo lo demás en lo adelante, pues irá dando esas instrucciones. Pero esa diversidad que va a llegar a los ayuntamientos, primero, va a romper con el poder tradicional de los alcaldes, que al tener la mayoría del consejo de regidores, pues sin duda se invierten los papeles. El alcalde hace, decide y el consejo ratifica o es un sello gomígrafo, como hemos tenido aquí en Santiago por los últimos años. Esa diversidad también de más regidores y regidoras de diferentes partidos va a ayudar a que no, espérese un momento, alcalde. Usted tiene una capacidad legislativa aquí de opinar, de traer las propuestas. Pero ¿quiénes son los gobiernos municipales realmente? Los consejos de regidores. Consejos de regidores que queremos donde la gente nos identifique, nos conozca, nos contacte. Mi oficina está aquí en La Beler, cerquita de aquí. Que a final de cuentas, porque como los regidores no estamos el día entero en el ayuntamiento, pues debe ser un regidor de contacto, de donde se lleven las problemáticas municipales. Y eso es algo que estamos trabajando ya para nuestras redes, por ejemplo, Alex Hermoso en Twitter y Alex Hermoso 2024 en Instagram. ¿Cuáles son funciones municipales? Que usted sepa que hay muchísimas cosas que tal vez usted le está pidiendo a un diputado que deben ser resueltas por el municipio. Que no debería ser usted el que no sepa ni siquiera quién es su regidor. Son 13 de la circunscripción 3 en Santiago. 13. Entonces necesitamos llegar a ese ayuntamiento y sabemos que mucha gente está dispuesta a que no se siga sacrificando los espacios públicos, por ejemplo, de las áreas verdes, que es uno de los grandes males que tenemos aquí. Cada vez la construcción aquí se ha entendido como sinónimo de desarrollo. No, la construcción no es un sinónimo de desarrollo. Es una de las formas en que puede manifestarse. El mismo tema de esas construcciones, no solo en áreas verdes, sino en zonas residenciales. Lo vemos todos. Donde ve una casa, ahora hay una plaza, que los parqueos son la acera. Eso no está bien, para eso se supone que hay un planeamiento urbano, pero para eso también hay un grupo de regidores, 41,
rodando en Santiago, que ante cualquier situación que ven lo deben llevar a la sala, a que ese consejo conozca, a requerirle al director de planeamiento urbano o a la directora. ¿Qué está pasando? ¿Cómo se dieron esos permisos? Porque una plaza de 3 niveles tiene 4 parqueos. Entonces, todas esas situaciones son municipales y por eso entendemos que debemos llegar candidatos o ya ser electos esos candidatos y candidatas que tengan un perfil de ciudad, de una ciudad que progresa. Sí, queremos el progreso, necesitamos muchos medios, por ejemplo, masivos de transporte, como el mismo monorriel o el teleférico, para tratar de reducir la contaminación y el tránsito vehicular. Pero no podemos, como gobierno municipal, decir, no, lo hizo el gobierno, y eso está ahí, no vamos nosotros a disponer nada. Porque, ¿cómo va a ser la viabilidad cuando a ese transporte también se le sumen los vehículos que ya tenemos? Un parqueo municipal. ¿Cuántas veces no se ha hablado aquí de un parqueo municipal? Y un parqueo municipal en los focos o cerca de la estación central que se está construyendo del monorriel, ¿no sería primero una necesidad y segundo una fuente de ingreso para el municipio? Sin lugar a dudas. Entonces, muchísimas cosas que tenemos años como santiagueros solicitando o que los alcaldes de los últimos 15 años han estado prometiendo. ¿Cuántas veces vamos a hacer el ejercicio? Quienes están ahí viendo, y ponga bomberos de Santiago en Google para que vea que el tema de los bomberos y el edificio nuevo de los bomberos va a haber noticias 2023, 2022, 2021, 2020 y así puede llegar fácilmente hasta el 2016. Terminamos, Alex, estamos sobre tiempo. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes y que nos sigan en las redes. Alex Hermoso en Twitter y Alex Hermoso 2024 en Instagram. Muy bien, gracias Alex Hermoso, ha estado con nosotros cerrando la semana. Es hasta ahora pues aspirante a una curul en el Consejo Edilicio de Santiago, en el Ayuntamiento, por Opción Democrática. Es el partido que preside Minú, que tiene como candidata presidencial a Virginia Andares. Carmen tenemos una por aspirante regidora. Sí, fue que se me cruzó Carmen Olivo de pronto. Aspirante regidora. Gracias a ustedes por acompañarnos en nombre de Lenis Tejada Betancourt, Adalberto de León en la producción general, Fran Rodríguez y el equipo que conforman las mañanas del 55. Agradecemos su sintonía, deseándoles un buen fin de semana. El lunes, después de la misa, nos juntamos en Diario 55. Esta noche a las 7, elecciones 2024.